Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Fácil desviarse. Arriba, fenómeno. ¿Qué haces, animal? ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Cómo andamos, Sapo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Y bueno, hoy no está Jorgito, que ya está ensayando para su debut en las tablas. Va a actuar Jorge Valmeli por primera vez en su vida, pero tengo a... capaz que la referencia no es muy conocida, un Pepe Cibrián, por ejemplo. No, Pepe Cibrián no. No, yo prefiero que no. No, Pepe Cibrián no. No, Pepe Cibrián. Lejos. Lejos, Pepe Cibrián. ¿No es tu referente, Gastón? No, es lo más mínimo. Productor exitoso de Argentina, espectáculos. No, dejalo, Pepe Cibrián. Capaz que un prontuario, no sé, su prontuario tiene alguna mancha. Pero, ¿sí? ¿Tiene? Sí, por Yo eso. le perdí la marca. Por eso, No registra eso el Sapo, le pasa por Pepe arriba. Cibrián, ¿qué pasó con Pepe Cibrián? No, después te cuento la pausa. Después te cuento la pausa. No estoy viendo nada raro. Digo Pepe Cibrián porque... No puedo mencionar. ¿No se puede mencionar el nombre? Se puede mencionar. Digo, pero... el famoso productor argentino No me de asocies a su teatro. Pero, a ver, Pepe Cibrián. Cibrián es dramaturgo, es actor, productor de espectáculos. Es decir, es un... Todo terreno en la industria del entretenimiento. Exactamente. All around entertainer, como le dicen los yankees. Sí. ¿Cómo? Gastón Carvajal. Bien, muchas gracias. Ante todo, buenas tardes, Sapo. Que sos un all around entertainer, una persona que hasta hace un tiempo, digamos, hace radio, televisión, teatro, stand-up, shows, Taxi Boy. Taxi Boy también. Muchas cosas. Y ahora incursionaste en el mundo de poner la tarasca. No, de invitar un elenco a hacer una función de teatro. Primero que nada... No te vas a hacer humilde. Invitar a un elenco a hacer bueno, son compañeros, son amigos y compañeros y lo invité a hacer un formato de teatro que le tenía tremendas ganas. Si van a pérdida, ¿qué paga? Yo no. Bueno, Pepe Cibrián. Escuchá, nada, la radio es información. A la gente que está volviendo a su casa, que anda en auto, eviten circunvalar las zonas cercanas a las facultades. Está muy trancado el tránsito, vengo ahora de la calle. Imposible la vuelta a arquitectura, imposible la vuelta a derecho, humanidades, comunicación, economía, nada, información. Pero la obra es... La obra, hoy, 21 horas, la Caja Boba. ¿Qué es la Caja Boba? Un espectáculo de improvisación con 4 actores, actrices que van a improvisar y un conductor, que es Jorge Valmeli, que es un formato que se llama Living, es un long form, o sea, es un formato que tiene... que básicamente son 4 improvisadores en un living, literal. En un rato la gente de Berna Homes nos va a traer ahí mobiliario. Los de... ¿Jorge Cangeli lo consiguió o no? Algo así me está... No. Y vamos a armar un living y Jorge Valmeli va a ir comentando, presentando noticias y contando historias, viste, de la actualidad. Y en base a eso se disparan charlas que generan escenas improvisadas. Entonces, Valmeli va a hacer a la perfección su rol, que va a ser presentar noticias, comentarlas, contextualizar. Aparte, tiene una intro que es puro show, con chistes que se le escribieron, porque improvisación hacen los actores y actrices que improvisan. Jorge, guión puro y stand-up, y al principio tiene chistes, que él dijo, no, dámelos a mí, y le pegó una reescribida. Así que va a cobrar a Gau por su autoría. ¡Epa! Va a cobrar a Gau por su autoría de los chistes que se escribió. Claro, si no le hacía cambios, quedaba fuera de Agadu, ¿no? Y era todo mío. Claro. Era todo mío. Entiendo que trató de morder algo. Y Efer Cossack es una mente maestra escribiendo, es muy buena. Escuchame, ¿quedan entradas o no? Quedan entradas, sí, no te que no. Quedan entradas ahí en Red Ticket. Entran, de verdad, están baratas. 650 pesos, es un precio accesible, buen plan de miércoles. Y ven el debut en las tablas de Jorge Valmeli, que ya... El viernes tiene su primer evento como conductor de algo. Ajá. Así ¿Qué va a conducir? Nada, después que le diga, pero la noche de las librerías ya lo convocó para oficiar de conductor y mediador. Es verdad, va a estar moderando así una que mesa, a las empresas, a los amigos que quieran, Jorge Valmeli ya empezó a demostrar su arte que no es para hacerte reír, te entretiene, es bueno y comunica bien. ¿Qué nivel de registro le exigieron a Valmeli? Alto. Alto, estaba... voy a decir una mala palabra, estaba cagado. Estaba cagado y viste cuando él está cagado como que tiende a defenderse. Bueno, a ver, no, y te la tira para otro lado, ¿no? Te desvía la pregunta, es fácil desviarse. Y el otro día en el último ensayo le exigimos que
que sea un poquito más ahí, y ensayó, lo dio todo. Dio todo. Sí, ahora tiene en un ratito ensayo general. Sí. Con luces, Hay un naco igual, hay un naco de Valmeli. Hay un naco. Hay un naco de Valmeli. Sí. No, porque además cuando esté ahí a punto de prenderse la luz y la gente. La no ahí Valmesa, va a dar miedo, Valmesa de hoy y la salida de donde está Walde fue porque Valmeli dijo, vos, prefiero la noche anterior concentrarme en esto, cosas, y no voy a preparar la ¿Aires de Divo? Sí, cosas. Cosas. Hablemos de eso que interesa. Al aire. Sí. No estar ahora al aire es de Divo. Sí. Hola, Alvin, Las querido. funciones a las 9. A las 9, sí. Claro. Ahora tenés- Masaje capilar. No, el aire de Divo es como todo el tiempo al aire decía, bueno, no sé cuánto voy a cobrar, como Ajá. diciendo, tengo un calle. Vos cuando te llevan un cuadro, ¿no? Solo eras nuevito. Vos decías, no, yo juego de 9, no vas con pretensiones. Vas a ver si entra. Claro. Pero hubo que negociar a ver si se ponían de acuerdo en un número. No. Muy Mirá, permeable. esto que estamos viendo en pantalla en el canal de YouTube es algo parecido, sí. Sí. Dos personas. Bueno, eso pidió hoy que la maquille un chico y una chica al mismo tiempo. Porque el camarino de Magnolio es un gran salón así. Es de los mejores camarín que... Es muy lindo, el pero no de tiene habitación aparte, Esperá, ¿no? y no es por mema, de Magnolio es uno de los mejores camarín de los teatros de acá del Uruguay, la vuelta. Sacando a los grandes, a los pesados. Después en esto que tiene mucho cartel rápido, viste, mucha comedia, muchas cosas. Magnolio está No se muy invierte bien. en camarines. No se invierte en camarines. No. Magnolio tiene buena inversión en camarines. Buenos sillones para dormir siesta previo al show. Buen baño. Que, Si estás con Naco. por eso. Escuchame, Melón Cuadrado pidió, ¿no? No, pidió cosas como no quiere vincha, quiere un micrófono, pidió un atril, tiene un atril para él, Está bien. tiene ciertos elementos. Porque hay que hacer con las manos, ¿no? Me imagino que el micrófono te saca un poco de ansiedad. Un de mano. atril ¿no? firme y él va a ir Sí. monologueando desde ahí. Y el naco de él es porque es quien abre el espectáculo. Ah, claro. Sale O sea, solo. Él sale solo y tiene cronometrado 8 minutos de parleta. ¿Es lectura o memoria? Memoria. Memoria. Lectura viene después. Ujú. Ahí le propuse, mirá, Jorge, yo hago mucho, pongo los monitores, lo que ponen los músicos, y ahí me pongo los papelitos y me voy tirando como pistas, ¿viste? Pa. No, tranqui, me dijo. Así Bien, que. bueno, está confiado. Sí, pidió atril. Después pidió bebidas levemente gasificadas. Pero eso no lo hace eruptar después. Sí, pero es lo que él pidió. O sea, yo qué sé. Por eso es levemente. Bueno, nada, vamos, arriba. Gastón. Entras en venta de Pepe, es tu debut, No, Pepe. Pepe, no, prefiero pulpa. Prefiero pulpa. Es tu debut hoy, con todo, con fuerza. Vamos arriba, lo Vamos escucho arriba. siempre. Éxito, che. Mierda. Ahora sí, vamos a saludar formalmente a Alvin Green, obviamente, el emperador de la consola, el sostenedor de este tinglado, no sé por cuánto tiempo. Tengo a Wiki Macana. Estás acá, ¿no? Claro que sí, Maca. Entras a una oficina, está Maca haciendo llamado, sacando data todo el tiempo. Y está Destrabando páginas. destrabando páginas también. Está él, el único, el auténtico, está en su salsa hoy, ¿eh? Es @César Giacosa. Con el control en mano, es su Charmaster estrella de la transmisión espacial de FM del Sol en su canal de YouTube. Buenas tardes para todos. Soy un progresista. Bueno, a veces se despacha con una de esas, por ejemplo. Humor político. Hice, Nico, como vos sabés, ¿no? Periódicamente hago un recorrido por los medios de la madre patria. De Sí, mi madre claro. patria, que es Galicia, ¿no? Sí. Y para ver, bueno, un poco, tomarle el pulso a la región. ¿Al gallego de a pie? Al gallego de a pie, exactamente. Yo me manejo entre dos medios. Entre el decano de la prensa española. El decano de la prensa española está sí, en Galicia. El decano de la prensa española está en Galicia, efectivamente, que es el Faro de Vigo. El Faro, digo. El Faro de Vigo es un diario. De Uruguayízamelo. Vos sabés que lo que quise hacer hoy y venirte con esa data, bueno, Bueno, me tendrías que decir, por lo pronto, si es por historia, me tendrías que decir el país. es el país, exactamente, el pionero, digamos. Pero no te podría hablar de su línea editorial. No le Si sacaste está, la ficha todavía. si está volcado hoy día al PP, al PSOE, a Vox. No lo tengo muy claro. ¿No le sacaste la ficha porque te faltó recorrido o porque en realidad
son tan neutrales, ecuánimes en el manejo de la información que no pudiste ver para dónde ladean. No pude haber sesgo. No pude, como decimos, no pude haber sesgo. Porque son los profesionales del carajo, pero, seguramente. sí, pero sí me pasó que en uno, es en el Decano, el Faro de Vigo, estaba consignada la última noticia que une a Galicia con Uruguay, que es Cardama, ¿no? La visita de Gianoli. Sí, exactamente. Mientras que en La Voz de Galicia, que es el tercer periódico en tiraje de España, o sea, estamos hablando de un diario de envergadura. Otro peso pesado. Sí, 360.000 lectores diarios, tiene algo así. Porque, ¿cómo dijiste la otra? El Faro de Vigo. El Faro de Vigo no tiene un tiraje tan grande. Bueno, sí, no tiene... O sea, tiene historia, pero no tiene tanto tiraje en este momento. Es un diario local, o sea, eminentemente local. Bien. La Voz de Galicia tiene digamos... Sí, la Voz de Galicia la conocemos todos. Lo conocemos todos, ¿no? Y uno entra y si bien encuentra mucha noticia local, o sea, aborda la información nacional de España, ¿no? Entonces capaz que por eso es que no me encontré con la noticia que en realidad nos convoca, Nicolás. Estoy usando mucho término, ¿viste? De la radio de los 80, que es justamente las expresiones del presidente de la Junta de Galicia tras su conversación con el presidente Yamandu Orsi. Sí me enteré que está Greta Thunberg en Galicia también. En Galicia en este ¿Fue a ver al astillero? Bueno, puse que lo primero que hice es entrar a ver si estaba en algo vinculado a la pesca ilegal o algo. O sea, si una patrullera para... No, estaba de camino a Portugal. Estaba de paso. Estaba de paso. Viste que está, sé que ahí está, viste que viene Gaza. Es inquieta. Es inquieta, era de la recorrida. Hay un mega evento contra el cual va a protestar, pero no pude, digamos, retener cuál era el evento. Esto para lentamente ir desembarcando en el Cardama Gate, que venía semi tranquilo. No sé cuál había sido el último episodio. Y capaz que la última noticia que vos podías tener era la confirmación de que había sido dado de baja, no sé cuál es el término jurídico específico, y había sido cerrada Eurocommerce, ¿no? Ahí está. Estaba en proceso de liquidación, finalmente se liquidó Eurocommerce, como se había anunciado en el primer momento cuando el presidente de la República, Jorge Díaz y Alejandro Sánchez, hicieron aquella conferencia de prensa en la que anunciaron la caída de la garantía y la eventual rescisión del contrato. Sí, bueno, Eurocommerce va, la empresa que oficiaba de garantía para Cardama ante Uruguay, ¿no? Bueno, Alfonso Rueda es el presidente de la Junta de Galicia y según la información de El Faro de Vigo, que en realidad uno puede entrar a la cuenta de Twitter de Rueda y se encuentra con la misma noticia, pero más reducida, anunció que se comunicó con Orsi ante las denuncias contra el astillero gallego Cardama, después de que el gobierno uruguayo decidiera rescindir este contrato millonario que se concretó durante el mandato de la calle Pou. Lo que ha hecho mucho énfasis el Faro de Vigo y la Voz de Galicia es cómo se la jugó Cardama a fabricar 2 astilleros por el precio de uno. Eso lo vienen como reforzando de un tiempo a esta parte. Como que fue una jugada... El riesgo. El riesgo, exactamente. Sin calificar, ¿no? Si es un riesgo acertado o no, pero sí, digamos, lo pone arriba de la mesa. Capaz que no está tan arriba de la mesa acá en la discusión local. No, bueno, en parte te diría que sí, porque cómo se da toda esta discusión en el inicio, que el gobierno quería comprar 2 patrulleros. Si vas más para atrás también estaba la discusión, porque en la Armada lo que se decía era que idealmente deberían tener 3 patrulleros por cómo hay que hacer el despliegue para que uno esté en mantenimiento, para que otro esté en tierra, para que el otro esté navegando. Eran 2 por una cuestión de recursos, pero en realidad la primer noticia que vos tenés de que este proceso se empezó a complicar es cuando se declara desierto el llamado que se había hecho en un primer momento, porque lo que quería comprar el gobierno, la empresa que la había ganado, que era una empresa china, lo ofrecía por muchísimo más de lo que el gobierno uruguayo podía disponer para hacerlo. Estamos hablando de... grosso modo, el gobierno disponía de $100 millones y salían $100 millones cada barco. Y así fue que se termina declarando desierta, más allá de que está toda la discusión de si hubo o no hubo presiones de Estados Unidos, que se entiende que las hubo, pero sí
la discusión está en si el gobierno recibió esas presiones o no las recibió y en realidad lo canceló por el precio. Bueno, más allá de esa discusión, lo cierto es que había una cuestión con el precio que era muy, muy importante y cuando se termina definiendo la compra directa a Cardama, el precio era uno de los dos componentes claves en la ecuación. Porque de hecho el gobierno fue bajando muchísimo los requerimientos técnicos que tenían que tener esos barcos para poder justamente llegar a barcos que pudiera comprar. Sí, iban a ser de papel en un momento, se fue al extremo y después, no, capaz que no. Así. Pidieron los que estaban en arriba de los escritorios de los senadores. Sí, exacto. No, bueno. Y cuando se hace la conferencia de prensa anunciando que finalmente se había llevado un acuerdo con Cardama, ahí los elementos arriba de la mesa eran dos: el precio y la rapidez para llegar, porque era la empresa que se comprometía a entregar los barcos más rápido. Una historia que ya sabemos que no se terminó dando de esa manera porque apareció el factor de la garantía. El astillero se comprometía a entregar el primer barco en 18 meses, pero el contrato empezó a regir muchísimo después porque en vez de 45 días se demoraron 11 meses en conseguir la garantía. Pero entonces, ¿el factor precio estaba arriba de la mesa? Sí, estaba arriba de la mesa. De hecho, García, cuando habla de este asunto, dice, bueno, en realidad acá se termina demostrando que los precios estaban inflados. Los precios de esta industria para generar las OPV estaban inflados porque nosotros encontramos un astillero que está muy por debajo del precio de mercado. Bueno, lo que dice en la prensa galega es que en realidad la jugada de Cardama fue apostar a construir, a abaratar tanto los costos que prácticamente construyen dos al precio de uno. Pero bueno, claro, eso será una discusión y eventualmente cuál es el objetivo final que tiene Cardama, quizás posicionarse en el mundo de la construcción de patrulleras militares. Por lo menos inaugurarse, ¿no? Bueno, pero en mayo votaron su primer barco militar, que no es una patrullera de las características de las que vienen para Uruguay, que son para Senegal, pero ya estaba construida, digamos, o sea que ya debutaron en embarcaciones militares. Y de hecho lo hicieron con gran pompa, o sea, invitaron a la prensa, como decían, miren, y ahora estamos trabajando en un proyecto más grande que es con el gobierno uruguayo. Bueno, vuelvo a Rueda, exactamente, al presidente de la Junta de Galicia, que ponía en su cuenta de Twitter, de manifiesto el enorme prestigio de la construcción naval en Galicia. Hemos quedado en mantener un canal de comunicación abierto para conocer de primera mano cualquier novedad sobre la cuestión, puso Rueda. No está hablando de la construcción naval de Cardama, sino de la construcción naval de Galicia, que es así, efectivamente, o sea, estamos hablando de una población que vive, al contrario de Uruguay, mirando hacia el mar, ¿no? Y buena parte de su industria está vinculada al mar, a la pesca industrial y a la exportación, y también a la construcción de embarcaciones o cualquier cosa vinculada a ese sector, ¿no? Sí, claro, tiene varios astilleros, de los cuales Cardama no es, de hecho, de los más grandes astilleros que hay en Galicia. Hay varias empresas ahí que se dedican a esto. Al respecto, sobre lo que dijo el presidente de la Junta, ahí tenemos el tuit, ¿no? He mantenido esta conversación con Orsi para interesarme por la situación de contacto con el astillero gallego Cardama, y le habla del prestigio de la construcción naval en Galicia. Pero habló Javier García, obviamente. Está bien, pero vamos a detenerte un poquito. Sí. No detenerme, pero sí dejarlo claro. Dice, le he puesto de manifiesto el enorme prestigio de la construcción naval en Galicia y hemos quedado en mantener un canal de comunicación abierto para conocer de primera mano cualquier novedad sobre la cuestión. Porque la pregunta que se genera a partir de eso es, ¿qué quiso decir esa llamada? ¿Por qué se ponen en contacto? Está bien. Es abrir el canal de comunicación y listo. Es decirle, mirá que estoy preocupado por la situación de Cardama, digamos, ¿qué quiere decir esa llamada? ¿Es un apoyo a Cardama? ¿Es un apoyo a Cardama o es un apoyo a la industria de los astilleros? Sí, a pesar gallegos de Cardama. Sí, no, por eso está clarísimo. Desde el vamos se sabía que, por ejemplo, que el gobierno español, a través de la embajada en Uruguay, estaba recopilando información, porque es de sumo interés de que una industria que es muy pesada en España, como la de los astilleros, quedara manchada de una forma. Entonces estaban recuperando información, es todo lo que se avanzaba. Ahora vemos que efectivamente aparece, el gobierno local de Galicia interiorizándose sobre el tema. ¿Qué significa esto? Como decís vos,
Después cada uno podrá tomar, digamos, hacer las interpretaciones que quiera. Eso lo sabe en todo caso, digamos, Rueda, el presidente, en la conversación que tuvo con Rueda. Sí, por lo que tengo entendido, la conversación fue una conversación breve, que... Le leyó el tweet. Claro, quiero dejar abierto. No sé, no estuve en la conversación. Me dicen que fue una conversación breve donde quedó precisamente el canal abierto y ta. Pero no, digamos, no hubo un apoyo a Cardama ni una, digamos, crítica a Cardama, simplemente canal abierto. Sí, digamos, porque por ejemplo el tuit habla de que se quería interiorizar sobre la situación del contrato de Cardama. No fue una conversación donde se tuvieran 50 minutos conversando y mirando el contrato a ver si se estaba violando o no se estaba violando. No. Fue una conversación desde ese punto de vista más bien protocolar. Igual es importante, puede entrar un actor relevante a tallar. Sí, claro. Apareció un jugador que no estaba. Que no estaba, que se esperaba que apareciera de un momento a otro. Bueno, apareció. Javier García, el ex ministro de Defensa, lo tenemos por ahí. César, para escucharlo. De alguna forma reaccionó al tuit, que es una cosa que pasa mucho ahora, reacción a un tuit, en este caso al presidente de la Junta, reaccionó en rueda de prensa a el posteo de Rueda. Y lo que ayer surgió públicamente, decir el presidente de la Junta de Galicia, que lo que dijo, no por previsible, deja de ser muy importante, la seriedad de la industria naval gallega. Este astillero tiene más de 100 años, y creo que lo que está ahí atrás de lo que se dijo públicamente, conversó con el presidente Orsi, como él dijo, es un canal de negociación, de diálogo, que yo creo que tiene que buscar lo más importante de todo, y es que barcos que se están construyendo hoy con un importante porcentaje de avance en la construcción, sean una realidad en menos de un año. Porque si esto se rescinde, va a estar regalado nuestro mar para el narcotráfico, para que nos roben nuestra pesca, porque no va a haber patrulleros. Entonces, teniendo como lo tenemos allí, cerca, en menos de un año, algo que duró 20 años, esta discusión y que todos estamos de acuerdo, me parece que vale la pena dejar otras cosas de lado para concentrarse en lo importante, y lo importante es construir los barcos que están allí, como lo acabo de decir. Bueno, el mensaje es importante que se termine la construcción de las OPV. Claro, porque lo que está de fondo, ahora vamos a avanzar un poco sobre eso, es los barcos, el contrato sigue en ejecución, los barcos se siguen, o el barco, porque están construyendo uno primero, se sigue construyendo y bueno, y ahí ya tenés por lo pronto 30 millones de dólares enviados, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que el gobierno recorre el camino de la rescisión y eso se termina concretando. ¿Qué es lo que pasa con el dinero que se invirtió? ¿Cuánto va a haber construido? Y si rescindís con Cardama y no arreglás con Cardama, ¿dónde seguís armando, construyendo lo que tenés a medio hacer? Recuperás el acero construido. ¿Que te lo traes? La carcasa te lo traes, lo mandás a otro astillero dentro de Galicia. Obviamente esas cosas debe estar ponderando el gobierno en este momento, porque no vas a dejar hierro muerto ahí, que es un gasto, son parte de esos 30 millones de dólares. Desde el punto de vista político te lo van a cobrar. Te van a cobrar, 30 millones de dólares ahí. Es la regasificadora. No, ¿Me explico? Es mucho más la regasificadora. Bueno, está, pero en el sentido pero que sí, es hierro enterrado en el agua. Sí, claro. Es analógico en ese sentido. Claro, sí, es una imagen parecida. No, que parecida, ¿no? ¿Entendés? Es hierro oxidándose. Y acá aparecen. ¿Qué relevancia tiene esto en comparación con lo otro? Bueno, quizás menor, pero aparece como el chisporroteo político, ¿no? Y aparece un jugador que poco conocemos, que es el diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, ¿no? Que integra la Comisión de Defensa. Es el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y además es un hombre de la lista 40, la lista de Javier García, la lista de Sebastián da Silva, o sea, en este momento es un corresponsal del tractorcito amarillo también. Claro, exactamente. Que subió, si están en el canal de YouTube lo pueden ver, si no pueden ir a sus redes, subió, a ver, ¿qué pasó? Él originalmente propuso que la Comisión de Defensa de alguna forma bancara una delegación de parlamentarios para que viajara a Vigo, donde está el astillero, ¿no? Que fueran integrantes de un partido nacional, un partido colorado y un Frente Amplio. Claro, ¿no? Visto que hay dudas sobre el avance de la construcción de los astilleros, que es algo que se ha sugerido desde el gobierno, bueno, vayamos con una delegación, así como a veces vamos al Congo, bueno, que vaya una delegación
multipartidaria de la comisión, integrante de la Comisión de Defensa, por ejemplo, a Cardama a ver cómo está la construcción de los patrulleros. Con buen tino los integrantes del Frente Amplio votaron en contra. Porque sí, con buen tino. No por las razones que votaron en contra, que seguramente que porque no quieren que vea de cerca y de buen reporte la construcción, sino porque era un gasto al pedo. ¿No? O sea, la verdad, mandar a 3 legisladores a Vigo para que hagan sus videitos para sus redes. Uno diciendo, vos, mirá, está re avanzado. Otro diciendo, no, mirá, esto es una ruina. Y después cada uno discutiendo a nivel local con cuál te queda de los videos. Está bien, con buen tino. Sí, es decir, el gobierno en realidad tiene representantes ahí porque hay 2 oficiales de la Armada que están haciendo un seguimiento a propósito de cómo viene el avance de las obras, ¿no? Que están presupuestados. Exactamente. Sí, exactamente. Que ya está haciendo al Estado... no te digo creo que el apartamento lo pagaba Cardama, pero... ¿El DARPA lo pagaba Cardama? Creo que sí. Está bien, se juega con una parte. Bueno, entonces, ¿qué hizo Giannoli? Se fue por la suya. Viaje... A su costo. A su costo. Viaje relámpago. ¿Qué ganas, no? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? De militar por la 40. Sí, claro. ¿No? Sí. Eso es todo lo que podés decir, Nico. O sea, ganas de militar dejarlo todo en la cancha. Sí, dejarlo todo en la cancha. Aparte, obviamente, mandó y activó digamos, la invitación formal. Enseguida, obviamente, Cardama le dijo, ¿de qué lista sos? ¿609 o 40? 40, listo, ya está. Cerrado, venite acá. Puertas abiertas, podés registrar... ¿Puedes decir que hay banderitas amarillas en la entrada? Bueno, pero boludo, mirá el video. El que no está viendo, es todo amarillo. No, es todo amarillo. Hay un tractor amarillo. Mirá, viste que está la volqueta es azul, que es parecida al color. Ahí va. Mirá. ¿Aparece un tractor amarillo? Aparece un tractor amarillo. Mirá, aparece un tractor amarillo. O sea, es impresionante. No es un tractor exactamente, más una grúa móvil. Tengo un comentario para hacer. Sí, a ver, Maca. Estoy de este lado pensando, primero que es verdad, es un tractor amarillo, es una grúa, pero parece los juguetes de los niños. Yo creo que es un guiño así. No, pero me queda la duda de... Hablaba recién Javier García que esto era para hacer que los narcos no se vayan con la droga o una cosa así. ¿A qué velocidad va un astillero de estos? O sea, ¿a qué barcos? Los narcos van en unas lanchitas chiquitas que van a una velocidad gigante. No, va rápido, primero que nada, pero aparte tienen algo así como gomones que para tirar para embarcaciones más rápidas. Para embarcaciones más rápidas. Eso es lo que tengo entendido, Macarena. Tampoco soy un patrullólogo, ni mucho menos. Ahí tiene mucho mayor sentido. Sí. Igual. Yo me hice la misma pregunta igual. Vos, mamotreto, ¿cómo agarra una de esas lanchitas que van, salen de San Luis, viste, a contaminar un barco en el tamar? Bueno, parece que sí. Tiene que estar este barco gigante que no sé qué velocidad maneja, tiene que estar en el lugar de donde van a pasar los narcos. Los narcos lo ven, no se van a salir por ahí. Tiene un helipuerto, eventualmente va a haber un helicóptero, espero, ¿no? Que va a estar patrullando. Y supuestamente esto funciona en combinación con un sistema de radares, que no tengo claro en qué nivel de avance tiene eso, pero en el gobierno pasado se había empezado a hablar, porque si no, claro, si no sé, estar buscando una aguja en un pajar. Y un catalejo de última generación. Un catalejo. También tiene. No, eso no lo tengo claro. Ese sí puede ser chino. Ese puede ser chino tranquilamente. Aunque fueron los árabes los que inventaron el catalejo, ¿no? No sé, no recuerdo. Sebastián da Silva, integrante de la 40, del espacio que integra Giannoli, destacó en X que por su oficio Giannoli puede valorar la calidad de las soldaduras de las patrullas oceánicas. Sí. Desde niño continuó el trabajo. ¿Por qué te reís? No, se ríe de otro lado. Como escéptico. No, la gente que te está escuchando del otro lado, suena que te estás riendo de la profesión de Giannoli. No me río. El diputado blanco, se nota al país, le dijo que desde niño continuó el trabajo de su padre, que es la mecánica de chapista y pintura. Mecánica, chapa y pintura, bueno. Giannoli es mecánica, chapa y pintura. ¿Qué hace Mario Cardama? Mecánica, chapa y pintura. O sea, son colegas, más o menos lo mismo. Hablan el mismo idioma. Sí, le dice al país Giannoli, trabajé con autos, camiones, chasis, grúas, maquinaria. También colaboré a reparar un yate con mi primo hoy fallecido. ¿Un yate? Sí. O sea que también, no solo, vehículos de tierra, también, por eso, también embarcaciones. Tiene los galones como para decir, no, mira, yo puedo controlarte. Porque esa es otra de las discusiones que había, si se estaban haciendo o no ya las pruebas de las soldaduras, unas especies de rayos X o de análisis de placas para ver la calidad de las soldaduras en los puntos críticos. Eso es una de las
los temas que estaban como observaciones cuando mirabas el avance de las obras que habían y cómo se venía trabajando desde el astillero. Está bien. Así que... Está bien, no, bueno, está bien, es un ojo eso. clínico el de Giannoli a la hora de valorar si Pero están bien pará, soldadas. dijiste qué dijo Giannoli. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, o sea, porque él publicó justamente claro, el video, el que, video que estamos viendo y dio su reporte. su diagnóstico. Sí. Dijo, en la visita al astillero de Carrama en Vigo constatamos avances muy significativos en la construcción de las patrullas oceánicas, así como las condiciones y disposición para cumplir el encargo de Uruguay. La historia y el futuro de Uruguay y España merecen un buen final, dice Giannoli, que por lo que entiendo va a avanzar sobre lo que pudo averiguar en su visita cuando vuelva al país y bueno, se reintegra a la actividad legislativa. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Un apuntecito vinculado a estos idas y vueltas, no es de ahora, en realidad es del mes de septiembre, pero lo publica hoy El Observador en su galleta de campaña, Sí. que cuentan que mientras estuvo en China entre el 17 y el 19 de septiembre para el foro de Beijing, en el Ministerio de Defensa, la propia ministra Sandra Lasso estuvo allí, se aprovechó la visita a China para visitar uno de los astilleros, el CSTC en Singapur, que es la compañía que fue precisamente la mejor puntuada para la primera licitación que se había hecho de las OPB, de la que hablamos hace un rato. Recordemos, ese llamado quedó desierto y China en más de una ocasión, dice la nota del Observador, activó sus brazos diplomáticos para saber su malestar al Estado uruguayo. Se habían quejado, de hecho en su momento habían dado señales de que estaban dispuestos a negociar a la baja, sobre todo por esto de que el primer pliego tenía condiciones muy estrictas y luego se fueron bajando las condiciones, pero no necesariamente se le abrió a la empresa china la posibilidad de negociar antes de que empezaran a incluir a las demás empresas en esa negociación a la baja, llamémosle, Claro. ¿no? Que era parte del malestar que había, porque de hecho, casi que en el mismo momento que se declara desierta la licitación que había ganado, iba camino a ganarla la empresa china, era la mejor puntuada, pero se termina dando como desierta. Aparece la opción de unas embarcaciones noruegas, que al final después tampoco estuvieron arriba de la mesa, pero ahí era parte del ruido, era, bueno, pero las embarcaciones noruegas no tienen los requerimientos que le pidieron a las chinas, porque a los chinos no le pidieron características como las que estarían dispuestos a aceptar con las noruegas, porque ahí capaz que el precio era otra. Esas fueron parte de las discusiones que llevaron o de los asuntos que molestaron a China, y así se lo hicieron saber a través de canales diplomáticos. La cuestión es que ahora Sandra Lasso, la ministra de Defensa, acompañada por la directora de Política de Defensa, Nadia Almeida, y su adscripto, Damián Rojas, visitaron la compañía para, según dicen en El Observador, tener un gesto hacia ellos y pedirles disculpas por la desprolijidad. Según nos contaron desde el gobierno, dicen en El Observador, los jerarcas también pudieron recorrer este astillero que ya en la dimensión de los buques que se está construyendo le demostró una capacidad bastante más grande que la de Cardama. Eso lo dicen desde el gobierno a el Observador. O sea, fueron a pedir disculpas por el gobierno anterior, básicamente, ¿no? Bueno. A China. Un gran sainete. Vamos a una tanda, ¿les parece? Hoy, musicalmente, tenete ya abierto el tema Brindis por Pierrot, Alvin, si podés. No va a ser la canción de arranque, pero hoy cumpleaños Jaime Ross. Hoy cumple 72 años Jaime Ross. Y aparte se están celebrando los 40 años de la edición de Brindis por Pierrot. Que fue en el 85. En el 85, exactamente. Sale en un disco que lleva el mismo título, Brindis por Pierrot, que en verdad tiene canciones del repertorio de Jaime, que se le pedían abundante, y dos otras canciones nuevas. Tiene Brindis por Pierrot, tiene La Murga de la Pica, y tiene una reversión de Cometa la Farola, que no le había gustado como había quedado en su primer disco, y la grabó de vuelta. Anda al final, porque no vamos a escuchar esto, pero hace poco, me voy a que escuché esta canción, acá, toda una vez cuando dice, ¿no? Harto conocido pasaje, sí, ¿no? El recitado de Tanari. El payaso que canta es eso, obviamente, ¿no? Cuánta pena en su garganta, ¿no? Y le dice, no, que está penando el payaso, ¿no? El payaso que llora, ¿no? Y, ¿cómo va a estar? No, ¿cómo va a estar solo? ¿Cómo va a estar solo? Y ahí.
Yo nunca me he dado cuenta, dice, no sentiste viruta a los muchachos, dicen que ando solo. ¿Qué saben ellos, no? Como diciendo, ¿qué dicen que ando solo? Yo estoy rodeado de gente, ¿no? ¿Solo quién? ¿Solo quién? ¿Solo ¿Qué quién? saben ellos, no? Ellos no saben que siempre al lado mío está el niño Calatrava. El niño Calatrava, que era un personaje. ¿Sabes? ¿Qué nombre? El niño Calatrava. Esos padres, por favor. Era un personaje. cualquier nombre a sus hijos. Es raro, o sea, uno sin saber el contexto dice, acá hacía el Canario de Luna de la noche con un niño, con el niño Calatrava. Sí, Aparte claro, el niño Calatrava, el niño ¿no? Calatrava. Todo oscuro. Pero que en verdad era un personaje de la escuelita del crimen, ¿no? De la agrupación. En realidad era un adulto. Bien, Urrutia de perfecto. apellido, si no me equivoco. Y Raviol. Y no, ¿qué voy a andar solo si estoy con el niño Calatrava? Si estoy con Raviol, que se nos fue hace poco. O sea, que en realidad está solo, porque Raviol no está. El Raviol ya no está. Y el niño Calatrava, Urrutia, había fallecido poco antes también. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo es está solo. Estoy solo, ¿no? Con los recuerdos de mis amigos, en todo caso. Exactamente, ¿no? Y eso es una ficha que de haber escuchado millones de veces, recién hace poco me cayó la ficha de ese pasaje, esa vuelta de tuerca que tiene el final de la letra de Brindis por Pierrot. Pero no vamos a escuchar Brindis por Pierrot. Sí le vamos a dedicar todo el programa musicalmente hablando al prócer Jaime Ross. ¿A través de qué? Consigna. Es Jaime Fit y algún connotado artista. Ajá, bien. Porque si vos haces un repaso, y después vamos a abundar en esa historia, Jaime Ross te diré que cantó con todos los más grandes de sus contemporáneos, ¿no? Cantó o tocó, ¿no? Y después lo seguimos repasando, pero a modo de ejemplo, ¿no? El Candombe de Reyes, aparece Rada cantando, ¿no? Como para decir, bueno, Jaime tiene una canción con Rada. Hay solo uno con el cual que vivía mientras Jaime grababa discos, que no cantó, pero se aproximó por diferentes lugares. Originalmente Jaime Ross quería sacar Brindis por Pierrot como un simple, el lado A, con el Canario de Luna cantando, y el lado B lo quería sacar, la misma canción, pero cantada por los olimareños. Mira, la misma canción. La misma canción hecha por los olimareños. Y dice que nunca se animó. Eso lo cuenta. Hay un especial de los 40 años de Brindis por Pierrot en el Horror que está buenísimo. Pero en El Sonido de la Calle cuenta que no se animó a decirle a los olimareños A que planteárselo. A planteárselo. Claro. Y después, cuando más adelante contacta al Pepe Guerra por otra canción que sí le planteó grabar, dice, vos, ¿cómo no me dijiste para grabarla? O sea, obvio que la grabábamos con Braulio. Bueno, nunca sucedió según Jaime Ross, un tema de vergüenza. Estaban recién regresados los Estaban recién regresados, eran Dios los olimareños en esa época. Habían hecho el centenario. Lennon y McCartney. Lennon y McCartney, 84-85 hacen el regreso en el centenario. Pero Jaime vuelve con ellos para el disco Sur, 88, 89, no recuerdo, 87, bien, gracias Alvin. Y ahí aparece la tercera versión de una canción que estaba originalmente en su primer disco, en el Candombe del 31, que es Y es así. La segunda versión la hizo el Choncho Lazaroff, y la tercera versión, ya con otros arreglos y también con las ganas de regrabar aquellas primeras canciones, las hace con Braulio López y con Pepe Guerra. Y lo más cercano, si se quiere, que estuvo a Citarrosa es la guitarra, el guitarrista que aparece en esa canción, que es Julio Covelli. Que el otro día estuvo en la Teletón. O sea, yo estaba en la Teletón y estaba Julio Covelli y le decía, acá hay un pedazo de historia enorme tocando en la banda que armó Fabián Marquicio. Bueno, Julio Covelli graba en el regreso de Citarrosa, graba con él. Y lo convocan a Covelli, entonces es Jaime Ross, Julio Covelli, Braulio López y Pepe Guerra haciendo Y es así. Nicolás, te voy a hacer una pregunta y me tenés que contestar lo primero que se te venga a la mente, ¿te parece? Ok. ¿Qué hacen los perros cuando están contentos? Mueven la cola. Muy bien, muy bien. ¿Y sabes cuándo lo hacen más rápido? Cuando están por comer un Veggie Dent, se llama el efecto Veggie. Son los snacks de Birback que tenemos acá arriba de la mesa. Mejoran el aliento de tu perro y lo ayuda a prevenir el sarro. Son naturales y deliciosos porque los perros se enloquecen.
Actualización educativa. Bueno, sí, hoy volvieron las clases a la escuela 123 de Jardines del Hipódromo, a una semana exacta del episodio que llevó a que se terminaran suspendiendo las clases. Ayer avanzamos algo sobre esto, hubo 3 aspectos que fueron claves para retomar las clases y que se fueron acordando precisamente a lo largo de la semana, de miércoles a miércoles, entre las maestras y el gobierno en sus distintas aristas institucionales, ¿no? Los 3 aspectos centrales tenían que ver con la presencia policial, que haya mayor patrullaje en la zona y asegurar que se pueda dar una respuesta más rápida cuando una situación como la que se dio el miércoles pasado se dé. Ahí se habla de que hubo por lo menos 20 minutos de demora para lograr comunicarse con la policía cuando empezó la gente a entrar a la escuela, más el tiempo que se demoró en llegar hasta ahí. Bueno, se logró generar las condiciones, aparentemente, por lo menos así se dijo, para que haya una respuesta más rápida a futuro si se repite un evento como este. El despliegue de programas como Pelota al Medio de la Esperanza y Escuelas Disfrutables, que tienen talleres y se entienden de hecho hay algunos talleres específicos para mejorar la convivencia en el lugar. Se entiende que también es parte de una respuesta necesaria. Y el otro tema, que es el de la portería, que bueno, se aseguró y a partir de hoy hay un portero en el lugar. De hecho, se genera una puerta sola y hay una persona controlando quién entra y quién sale del lugar. Digamos, esas son las 3 condiciones que fueron necesarias para que se retomaran las clases. Hay algunas preguntas todavía arriba de la mesa, que a ver qué pasa, por ejemplo, con la investigación de parte de Fiscalía. Ya hay personas identificadas como autores de los desmanes, de las agresiones. Hay que ver qué es lo que pasa. Ahí se genera otra serie de preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si algunos de esos agresores, quizás alguno de ellos sí lo sea, termina teniendo problemas con la justicia mientras está a cargo de algunos chiquilines que van a la escuela? Eso también es un problema adicional. Es un problema adicional. Bueno, ese tipo de cuestiones todavía no están laudadas. Pero a grandes rasgos podríamos decir que se cierra por lo menos este capítulo, pero claro, cuando se estaba cerrando este capítulo, en el mismo momento que se cerraba de alguna forma y se votaba el regreso a clase, se abría otro, que lo mencionábamos en parte ayer, la acción de ADEMU Montevideo, que resolvió la expulsión del presidente de la ANEP, Pablo Cayani, y esto no termina de quedar claro bien cómo se va a instrumentar de maestros y maestras que no cumplieron con la resolución de la Asamblea de realizar paros, inclusive, ¿no? Bueno, ayer Paola López de ADEMU decía que en realidad es una resolución que no es retroactiva, es decir, que eventualmente a futuro maestras que no acaten paros pueden ser eventualmente desafiliadas. Pero ni siquiera está bien definido eso. Ahora vamos a ver, porque hubo una lista de ADEMU que salió con un comunicado crítico de las decisiones que se habían tomado precisamente en esa asamblea. Ahí entienden que esto no está debidamente claro. Es verdad que Pablo López ha hablado a propósito de esto, de que no se va a aplicar de manera retroactiva. Lo que se entienden, o por lo menos se entienden en otros integrantes de ADEMU es, bueno, pero eso es la moción, cuando se vota en conjugación presente, se entiende que es para las medidas que se acaban de tomar, no para las del futuro. No se suele votar así. Hay una reculada en chancletas claro, porque o hay dos bibliotecas sobre... Hay que ver qué es lo que se termina de hacer. Supuestamente se van a analizar los casos, entonces hay que ver qué es lo que termina sucediendo con esto a la larga, porque tampoco está claro, bueno, cuál es el número de maestros y maestras involucradas en eso, porque otra cosa que aparecía hablando con algunos maestros es, bueno, los descuentos para el salario de los maestros son importantes, ¿no? O sea, pueden llegar a los 2.000 pesos por día. Para alguien que tiene el horario común, alguien que trabaja en una escuela de tiempo completo, pueden llegar a ser 4.000 pesos por día en un recorrido que si son 3 días, multiplicalo. O sea, puede ser una pérdida importante y entonces eso le
le resta capacidad de disciplinamiento, digamos, a la medida del sindicato, porque hay algunas maestras que de repente están de acuerdo con las medidas que se toman, pero no las pueden sostener económicamente, y esa ecuación tiene que estar ahí. Entonces, a lo que voy es, hay muchas maestras que fueron a trabajar igual el último día del paro. O sea, eso, Sí. Por eso Cayani salió a hablar de la mitad de los maestros de Montevideo. Bueno, porque se entiende que más o menos la mitad de los maestros se presentaron a trabajar. ¿Por qué? Bueno, Por diferentes razones. claro. La cuestión es que esto, ya habíamos dicho, generó una serie de manifestaciones de apoyo a Pablo Cayani de parte del sistema político, en particular del Frente Amplio, sobre todo del MPB, pero de varios actores del Frente Amplio, pero también generó diferencias a la interna del sindicato de maestros, y en concreto la lista 27 Praxis, que entiendo que es la lista a la que pertenecía Cayani, y a la que, por ejemplo, pertenece también la actual secretaria general de la FUM, Alejandra Pereira, emitió un comunicado crítico con la resolución de la Asamblea, donde dice que el clima de acuerdos en el que transcurrieron los encuentros a lo largo de esta semana con las autoridades para llegar a una solución como la que se termina instrumentando en estos días, no tienen un correlato con lo que pasó en la asamblea en la que se toma esta decisión. Señalan que la medida de expulsión de Cayani se tomó además sin quórum, algo de lo que hablamos ayer, ahora podemos avanzar un poquito sobre eso. Apuntan a que fue además un error estratégico porque corrieron el eje de la conversación, y entienden además que ir por este camino, el camino de la desafiliación, para quienes no siguen las medidas que dispone el sindicato, es un camino que resta. Paso a leer parte del comunicado que hicieron público a la opinión pública dirigido. Dice: este lugar inquisidor al que hemos llegado, en el que el secretariado de un sindicato deberá revisar los nombres de quienes no paran para comunicar la desafiliación y cumplir con el mandato de la Asamblea, es novedosa para la rica historia de acumulación de ADEMU Montevideo, de sus corrientes y de la FUMTEP. La desafiliación a compañeras y compañeros que están en lugares de definición por designación política, sin embargo, se origina en el ciclo de gobiernos progresistas que va de 2005 a 2020, ya que nunca antes un docente sindicalizado había ocupado lugares de decisión en materia de política educativa. Para nosotras, defensoras de la independencia de clase y de la autonomía de los sindicatos en la toma de decisiones, es razonable la discusión acerca de quiénes son los que deben formar parte o no del universo de afiliadas y afiliados, y en ese sentido nuestra lista propuso en el secretariado de ADEMU Montevideo varias veces que existiera una suerte de licencia durante el tiempo en que un afiliado o afiliada estuviera en un cargo de designación político-partidaria. Esto fue desestimado y así llegamos a una situación de escarnio público. O sea, se reconoce, y esto ya lo habíamos hablado ayer, este tema, esta discusión se plantea a veces cuando a algunos dirigentes les toca pasar a lugares de responsabilidad política. La propuesta que había hecho esta lista, que es una lista importante dentro de la FUM, es que se suspende automáticamente la afiliación por parte de quienes pasan al otro lado del mostrador mientras dure en su rol. Se suspende, no es se desafilia. Claro, no, se suspende. Vos no sos parte del sindicato, luego volvés. Lo que entienden es, eso se vota que no, pero después llegás a la situación de escarnio público cuando empiezan a tomarse medidas, y en el ejercicio de tomar medidas ya como un actor del gobierno, no como un actor de los sindicatos, no te terminan gustando. En oposición a la propuesta coercitiva de desafiliar a quien no pudo o no compartió una medida de paro, esto es parte de lo que critican. Entienden que, si bien las medidas deben cumplirse, apuestan a la argumentación y el encuentro para sumar voluntades. Pero acá va a donde quería leer en realidad. Ayer la Asamblea sin quórum definió desafiliar a nuestro compañero maestro Pablo Cayani. La moción fue sin fundamentación ninguna y así se votó. Quienes conocemos a Pablo sabemos que es un hombre de diálogo, de escucha y de buscar soluciones a los problemas, comprometido con las infancias y adolescencias, pero también con la clase trabajadora. Además, es necesario destacar el error estratégico que esto implica, teniendo en cuenta que a la fecha el eje central de la conversación pública y mediática se corrió de la violencia a las escuelas para centrarse en la desafiliación del presidente del CODICEN. Sí, no fue estratégico, digamos. Claro. Desde el punto de vista político no fue estratégico. Ahí hay una discusión clara. Las actuales, la secretaria ejecutiva de
ADEMU Montevideo ha dicho que no quieren que esto se vuelva parte de la discusión central, pero claro, lo que pasa es que se discutió o sea, se dio a partir de una resolución de la Asamblea que sí se tomó en ese momento. La otra discusión a propósito de si había quórum o no había quórum tenía que ver con lo que vos planteabas ayer. En realidad no estaba el quórum para dar la desafiliación en la Asamblea, pero sí el secretariado tiene la potestad de hacer un secretariado ampliado donde se pueden tomar ese tipo de decisiones de extrema gravedad, como puede ser una desafiliación. O sea, es una medida que incluso para la lista 27, según me comentaban, la entienden como legítima. Lo que discuten es la representatividad, porque para tomar una medida de esas, en realidad lo que se pide es una asamblea de 2.000 integrantes, y en realidad se toma en una asamblea en la cual había 400 y pico de maestros, supuestamente. Ahí lo que decían es, en realidad cuando vos querés, por ejemplo, cuando se toman a veces algunas medidas de fuerza, lo que se hace es enviar a las escuelas y que las maestras firmen, y vos ahí tenés una manera relativamente rápida de reunir las voluntades. Esto no se quiso hacer. ¿Qué hubiera pasado si se hubiese hecho? Es un contrafáctico, no vale la pena discutirlo. Lo cierto es que no se hizo, y es parte de lo que se critica de parte de esta lista, que entienden que lo que está detrás en esta negativa de, bueno, no vamos por la idea de la suspensión, sino que lo que hacemos después es esperar a que ocurra alguna conducta que no te gusta y después lo salís a cobrar y desafiliás, el trasfondo es que ver a quienes ocupan lugares de gobierno en el lugar de traidores, ¿no? Claro. Esa es como la concepción, entienden, que está en el fondo de esta forma de actuar que se tomó en esta asamblea hace un par de días. Bien, perfecto. Bueno, nada. Queda por ahí. Queda por ahí. Sí. ¿Qué hacemos? Vamos a escuchar un tema más. Sí, Nico, ¿te claro. parece? Seguimos con Jaime Ross. Prometiste un especial a lo largo de todo el programa de Jaime Ross con los más grandes de la música uruguaya. Bueno, perfecto. Escuchamos en el bloque anterior a Jaime Ross con los olimareños y con Julio Covelli. O sea, es decir, Jaime Ross tocó con los grandes maestros de la música uruguaya contemporáneos, populares, ¿no? Menos algunos. Vos me podrás decir, por ejemplo, con Cabrera, ¿no? Con Cabrera, con no. Darno Jans. Pero en ese momento, a la década del 80, creo que Cabrera y Darno Jans eran, si bien ya eran populares, eran incipientemente populares. No eran como los grandes tótems, como Rubén Rada, como que tocó el Candombe Reyes, o como Hugo y Osvaldo Faturuso, que eran sus referentes musicales, sin lugar a dudas, y terminó, con Hugo Faturuso digamos, fue parte de su banda, y con Hugo y Osvaldo, que eran OPA, y creo que Ringo Tielman también grabó, el bajista de OPA, graba la reversión de Sí, en el disco Sur también. O sea, el disco Sur incluye un par de canciones que quería grabar de vuelta porque entendía que no le habían quedado bien originalmente, y sacó las ganas aparte de grabarlo con monstruos de la música nacional. Y ahí graba con Hugo y con Osvaldo. Graba Victoria Baracón con Mateo. O sea, Mateo, que también se acopla a la grabación de City 3. Mateo, que graba en el mediocampo esta canción. O sea, íntegramente la voz. Jaime Ross es mucho de delegar la voz en otros, ¿no? Y siempre tiene eso en su cabeza. Que cuenta la historia de su abuela, justamente. Una abuela. La biografía de Victoria Baracón es espectacular. De que mató a su marido, que era zarabista, medio india. Bueno, todo eso en la voz de Mateo. O sea, que tenés otro grande que cantó con Jaime. Aquello, la canción Aquello de el disco Aquello, cantada por El Sabalero. Otro. Con El Sabalero con El Sabalero compartieron exilio también, ¿no? O sea, vivieron conjuntamente en Europa, en Ámsterdam. De hecho, El Sabalero graba un disco que se llama Colmeneras, que tiene a Jaime Ross dentro de su banda. Lo graba en Holanda. O sea, ahí sí hicieron una gran amistad. Y vuelve, y Jaime fue parte de la banda de Sabalero cuando volvió de Sabalero, y terminó grabando Aquello. Y en Aquello se une los apuntes de Jaime. Estamos hablando de Jaime Ross en su época más bohemia y más en la llaga. Jaime Ross en Ámsterdam, viviendo en una casa de ocupa, viviendo con inmigrantes de toda Latinoamérica, tocando en lo que sea para parar la olla. Y bueno, y ahí es que nacen las canciones del disco Aquello.
que termina siendo como su regreso triunfal a Uruguay, que incluye los Olímpicos. Pero es un disco que está atravesado por esa vida de bohemia y de, no digo semi-indigencia, pero que no digo mango. Y volviendo a conectar con Citarrosa, o sea, y es así, toca con los Olimarinos y con Julio Covelli, que era el guitarrista de Citarrosa en la época. En la última canción del disco aquello, que es Milonga de la Guarda, que es como también... es como el ángel de la guarda, es una milonga de la guarda, ¿no? Para que te cuide. Dice, no me digas buenos días si no pago la comida. Es un mantra que se repite a lo largo de la canción, que tiene en el final de la canción hay un recitado de Felisberto Hernández. La voz de Felisberto Hernández aparece leyendo el cuento del cocodrilo, que es una grabación que le dio Julio de Nevi, con quien compartió muchos años de trabajo, porque Jaime durante mucho tiempo trabajó en obras de teatro. Hacía música para obras de teatro. Jorge de Nevi. Jorge de Nevi, Jaime de Nevi, gracias Nico. Jorge de Nevi, bueno, ahí conoció mucho a de Nevi y de Nevi le consiguió esta grabación de Felisberto Hernández y la incluyó en la Milonga de la Guarda. Pero ¿cómo conecta con Citarrosa y con los grandes de la música? Jaime Ross nunca grabó con Citarrosa, es más, quiso que Piropo fuera grabada por Citarrosa y nunca se animó a pedírselo. Pero acá lo imita a Citarrosa. Si escuchan la canción van a darse cuenta que en un momento empieza a imitar esa voz grave, ¿no? Y esa cadencia a la hora de cantar del gran Alfredo. Milonga de la Guarda, de Jaime Ross. En este nuevo formato de titulación del siglo XXI, uno entra al portal del País y se encuentra con un claro clickbaiter. Sé que no se dice así, pero me gusta decirlo así. La nota está titulada ¿Cuánto cobró el funcionario de CAFO procesado por esconder banderas de Nacional y bengala náutica en la Colombes? Me interesa, hago clic. Clic. Y hago clic y entra Macasavera cuando haces clic, ¿no? Con estos temas judiciales. Claro, es verdad. ¿Cómo estás, querida? ¿Cuánto crees que cobró? ¿Por cuánto, hipotéticamente, estarías dispuesto a No, hacer esa tarea? son preguntas, son preguntas distintas. ¿Cuánto Bueno. creo que cobró? ¿Cuánto cobraría yo suponiendo Sí. que fuera comprable? Bueno, todos ¿Cuánto cobrarías vos por todos entrar una suponiendo. bengala náutica en la Colombes? No, sapo. ¿Qué? No pueden entrar bengalas. ¿Maca? Ahora que me ofreciste esto, te tengo que denunciar. ¿Eh? Ahora que me ofreciste que entre bengalas, te tengo que denunciar. Es con aportes. ¿Mm? Es con aportes, se vas a poner en caja para los clásicos que vienen. No, bueno, ¿cuánto cobró? ¿Cuánto crees que cobró? Claro, hay muchos factores. Funcionario de CAFO. Una persona en caja, hablando de esto un poco. 20.000 pesos. Cobra. 20.000 pesos, Un poco más. 500 bastante dólares. Un poquito más. Y en 3 cuotas, ¿no? Si me equivoco. más. En 3 cuotas. En tres Y cuotas. antes, cuotas, el ¿no? día y después. Porque viste que en el mundo mafioso se funciona eso. Antes te doy en adelanto. Si cumplís y si sale bien. Si cumplís y sale bien. ¿No? No salió bien igual, ¿no? Pero bueno, No, no salió no, bien, digo, un policía bueno, herido, claro. un montón de... Pero lo que. Pero Su pará. trabajo lo hizo Yo bien. soy el que pone la vista gorda para que entren las bengalas. ¿A dónde apuntás vos? Es tema tuyo. Sí. Bueno, recompongamos un poquito la historia, Ahí Maca. va. Sí. Recordemos, creo que fue el clásico en julio de este El año. del intermedio. El del intermedio. Bueno, la bengala que hirió al policía y hubo otros artículos, digamos, que no deberían haber entrado. Pero todo fue, bueno, a partir de esa herida grave que lo dejó en CTI varios días y tuvo algunas consecuencias graves. Una locura. Sí, fue una locura. Y bueno, y obviamente, como ya había sucedido otras veces, me acuerdo después de esos días del estar hablando, y bueno, acá en general no lo identifican, no lo van a identificar a quién fue el que lo tiró. Y bueno, finalmente hubo personas condenadas ayer, que esa es la novedad judicial, como en este caso. Fueron 3 personas condenadas y una persona imputada. La investigación es reservada, esto quiere decir que se declaró reservada porque la investigación continúa, o sea que pueden haber más personas que sean llevadas a la justicia por este caso. Lo que sucedió fue, la fiscalía, al menos, el vocero de la fiscalía, Javier Benech, lo que hizo fue dejar claro que capaz que algo que no sucedía en otras ocasiones, es que se pudo entender cómo era que entraron esa pirotecnia al estadio. O sea, cómo fue que entraba. Entraba porque primero la barra brava de Nacional
lo que hacía era juntar plata. Hacía como una colecta y habían cuentas de bancos y de red de cobranza involucradas. Se juntaba la plata, hacía una colecta para comprar la pirotecnia. Un integrante de la Barra Brava trabajaba en una empresa de pirotecnia, ese era el que la compraba, y después ahí también entraba un funcionario de CAFO, como en esta ecuación ahí de la organización, que lo que hacía era, primero pasaba por las empresas de bebidas, de los que entran la bebida y alimentos al estadio, lo ingresaban al estadio. Y después este funcionario de CAFO lo que hacía era esconderlo en lugares donde él sabía que después en la revisión, cuando entrara al Ministerio del Interior, no iban a pasar. Entonces así se aseguraba de que no hubiera ningún tipo de control con lo que estaban ingresando. Claro, que ahí... Que eso fue parte de lo que había quedado de manifiesto en su momento cuando ocurrió el episodio, de que quedaba claro que no se terminaba revisando todo cuando se ingresaba precisamente a controlar que no hubiera nada. Claro, entiendo, una de las personas que estaba como encargada de después de llevar al Ministerio del Interior era este funcionario de CAFO que trabajaba hace un montón de años. Ahora después vamos a escuchar la palabra del presidente de CAFO también, que decía un poco, lo que él transmitía al menos era que una persona que trabajaba desde hace 15 años en este trabajo, que no había tenido ninguna, digamos, manchas anteriormente, que no lo esperaban, y que obviamente fue como una cuestión, el motivo que dio él, que pidió disculpas, y que fue una cuestión económica, de que estaba con unos apuros económicos, y bueno, fue una plata fácil, entre comillas, por ingresar estos bolsos, por ordenar estos bolsos adentro del estadio. Mirá qué plata fácil, ¿no? Sí, sí, pero ¿cuánta plata, no? O sea, realmente Sí. por una bengala, ¿no? Son capaces de pagar 150.000 pesos. Fueron varios bolsos con está pirotecnia, entre ellos estaba la bengala, porque lo que sucedía era que llegaba la Colombes y ahí se repartía. Bueno, fueron condenados por asociación para delinquir, que es cuando hay una organización de al menos 3 personas y cada uno tiene un rol con el objetivo de cometer ese delito. Para ingresar la pirotecnia, fueron, eso como les decía, hacían la colecta y bueno, fueron condenados por ese delito de asociación para delinquir, a 13 meses de libertad a prueba, con 8 meses de trabajo comunitario y la inclusión en la lista negra, que eso les impide entrar a espectáculos deportivos, por los delitos de asociación para delinquir y estrago. Después hay otra persona imputada, y ahora lo que está informando recién el vocero de la Fiscalía, Javier Benech, también, es que con respecto, en una audiencia que hubo hoy, la fiscal Silvia Loesio pidió que se modificara la medida cautelar para el hincha de Nacional que estaba imputado por presuntamente haber lanzado la bengala, ¿se acuerdan? El que había dicho que se había cambiado la ropa, Sí. que se había cambiado la ropa. Ese estaba imputado desde ese momento. Lo que se hizo fue, se le modificó la prisión preventiva por arresto domiciliario total con tobillera. O sea, Salió de la cárcel. salió de la cárcel. Él está igual siendo investigado, ¿no? Sí. Pero por un tema de que se entendió que los riesgos procesales que estaban se disminuyeron en la medida que se fueron condenadas estas personas y que se encontraron los responsables. Ahí está. Entonces, Eso entiendo yo. Lo único que sé es que sí, fue por la disminución de los riesgos procesales. ahí está. Bien. Una duda, pero no sé si tirarla al aire porque es espantoso cuando se hace esto. Que hay una persona que en régimen de libertad a prueba, ¿qué pasa en realidad si tiene antecedentes penales? ¿Qué pasa? ¿En qué sentido? Digamos, si son compatibles tener antecedentes con el régimen Con la de libertad a prueba. O Para sea, saber en realidad si tenían o no tenían antecedentes, esa es la pregunta. ahí va, porque si no tendrías que ir preso. No, digamos. bueno, es una pregunta. No, lo no tengo- siempre, lo porque tengo ese en claro. realidad depende el tipo de delito, la cantidad de pena. Ahí no sé cuál fue la valoración que hicieron. Entendieron que, bueno, no correspondía. Capaz lo que sí vamos a escuchar es la palabra de Carlos Negro. No vamos a escuchar la palabra de Carlos Negro, Bueno. según Juanchi. No, vamos a escuchar la palabra de Carlos Negro. Creo que habló. Sí, no, en realidad un poco fue lo que transmitió también. Tenemos un tuit, sí, eso seguro lo tenemos, de Carlos Negro, que él estaba, bueno, destacando un poco la labor de la policía en la investigación. Ahí sí, decía, Ahí está. la investigación desarrollada por la Policía Nacional, en especial por la Dirección Nacional de Investigaciones y la Dirección de Seguridad en el Deporte, obtuvo buenos resultados. 6 personas involucradas en el hecho que hirió de gravedad a uno de nuestros efectivos durante el clásico del 6 de julio fueron detenidos y se logró la condena y formalización de 4 de los partícipes del hecho. Dijimos en aquel momento que los autores y partícipes en el ingreso de pirotecnia y lesión a uno de nuestros policías no iban a quedar impunes, que iban a caer. Hoy lo demostramos y seguiremos trabajando para lograr una mejor convivencia y mayor seguridad. Sí, es interesante digamos, el resultado por esto mismo, ¿no? Porque
primero estás a punto de arrancar un proceso de semifinales y finales que no sabes si va a tener clásico o no, podría llegar a tenerlo, así que está bueno como medida preventiva tener la noticia ahora. Pero además porque en general, es verdad que no terminás sabiendo bien, salvo que a los que agarran en ese momento en particular con algún desmán, qué es lo que termina pasando a la larga, y como señal para eventuales nuevas colectas, Sí. es interesante como medida disuasoria, ¿no? Sí, está bueno porque aparte hemos visto muchas situaciones de estas y muchas veces quedaba, y recuerdo a fiscales hablando o mismo con la policía, de que en las imágenes de las cámaras no se podía identificar bien qué persona era y terminaba no habiendo muchas veces condenados. En este caso se encontró aparte una organización delictiva, porque Asociación para Delinquir es eso. Totalmente. Una organización delictiva que involucraba a la Barra de Nacional, que involucraba a CAFO, que involucraba a la venta de bebidas y alimentos dentro del estadio para toda una, no sé cómo llamarlo, pero un diseño para poder ingresar esta pirotecnia. Obviamente, si la investigación continúa, es que entienden que hay más personas involucradas y además quizás también, si hay una persona imputada, quizás también quieren ver cuántas veces se hizo. ¿Cuántas veces se Claro, utilizó porque esta forma? estás entendiendo que está todo corrompido, ¿no? Claro, corrupción, sí. Sí, claro. Había un sistema. Hay un sistema ya, digamos, que bastante bien aceitado, por lo Sí. menos en este caso funcionó a la perfección, como decías vos, donde aparece gente que depende de bebida, aparece gente de CAFO, o sea, de la seguridad de CAFO, ¿no? Y darle el marco, claro, lo que pasa es que acá hubo también una consecuencia grave que no siempre se da, ¿no? Porque vos podrías entrar con las bengalas y no termina ocurriendo nada porque alguien no la tira apuntando hacia una de las tribunas, que fue lo que terminó pasando, con la mala suerte que además le pega donde le pega. Pero en realidad está bien como que el marco sea, bueno, vos participaste de la colecta para comprar unos fueguitos artificiales, no es para entrar, está siendo parte del delito. Por algo las bengalas están prohibidas. Claro, sos cómplice. Porque tiene estos posibles riesgos que ahora se consumaron y ahí está, sos parte cómplice de ese delito. Sí, aparte de ahí, a través de las transferencias pueden ver, quiénes colaboraron, quiénes Sí, están sí. involucrados. La trazabilidad es Eventualmente, fácil claro, de hay gente de capaz que armar. habrá puesto en efectivo, pero Ahí. bueno, eso, o sea, bueno, lo que sí vamos a tener novedades porque esta investigación, como decía, sigue, y bueno, probablemente veremos qué pase con estas personas que están imputadas, si van a ser condenadas y si van a haber más personas involucradas. Porque por ahora, en algún momento, obviamente, una teoría era capaz estaban de cómplices algunos policías que hacían las revisiones. En este caso se encontró que era uno de CAFO que era el que los escondía. Claro, sí. Bueno, ahí estaba Maca, no sé, querías escuchar negro, no, igual ya más o menos explicamos Sí, lo que- no. Como nota del margen, porque tiene que ver con el fútbol y tiene que ver con la justicia, el fiscal Gilberto Rodríguez archivó la denuncia que se había presentado contra la AUF por desvío de fondos en la previa de la discusión sobre y el llamado por los derechos de televisación. 12 clubes del fútbol uruguayo habían presentado una denuncia contra la AUF por desvíos de fondos. La investigación preliminar, por lo pronto, de Gilberto Rodríguez llevó a archivar el caso. Bueno, ahí tenés las noticias deportivas o de la política deportiva o de las adyacencias deportivas. Seguimos con el especial, cumple Jaime Ross hoy, 72 pirulos, 12 de noviembre. En paralelo está la celebración por 40 años de Brindis por Pierrot. Estamos haciendo una recorrida. Tengo dos caminos posibles. Dos caminos posibles. Los podemos agotar uno ahora y el otro después de la tanda. O no, pero tengo uno porque dijimos que nunca había colaborado Jaime con Cabrera. Un mensaje Sí. de una audiencia que conecta esos caminos, A ver. en donde se encuentran ambos. Y la otra es... O sea, no hay otra. Quiero bueno, conocer. la otra es, digamos, está Brindis por Pierrot y hay una canción que va sobre el mismo trillo, pero escrita por Tom Waits. O sea, es el Brindis por Pierrot de Tom Waits. Valen las dos, una hora y otra después. Capaz que ahora vamos con la de Jaime Cabrera. Dame la de Jaime Cabrera. Te tenía que haber pedido también Inexplicable. ¿Puedes poner Inexplicable de Jaime Ross? Inexplicable, Sí. Jaime Ross, disco Estamos Rodeados. Año sí, 1989, Alvin, más o menos. Es con la Acá, 91. Vengo pifiando feo con los años. No me lo perdono. Exactamente. Bolerazo. Cancionazo. Sí. Entonces acá suene, ¿no?
Te gustan las tumbas, ¿no, Vale? Ahí Lo produce este disco, Cabrera. Bueno, claro, no. Esta canción es de Jaime Ross en compañía de Laura Canobra, que venía de Travesía. Era Mariana Ingold, Laura Canobra y Estela Mañone. Disco producido por Jaime Ross, el disco de Travesía. Estela Mañone, parte de la pareja de Jaime Ross. Laura Canobra, Laura Canobra también venía de Rumbo, obviamente. No era. Laura no estaba en Travesía, estaba Mayra Hugo en Travesía, no dije nada, no importa. Jaime Ross produce el disco solista Detrás del Miedo de Laura Canobra, ¿no? Con la canción Detrás del Miedo. Y ahí es donde, Nicolás, se da el encuentro entre dos titanes de la música uruguaya, que son Jaime Ross y Fernando Cabrera. Porque en esa canción, según el oyente, no me dio el tiempo para llegar al dato, sí, según el oyente es Laura Canobra en vocales, Fernando Cabrera en guitarra, letra de... Según los créditos de Sí. Spotify, la composición de Detrás del Miedo es de Fernando Cabrera y de Laura Canobra. Y de Laura Canobra, exactamente. Que aparte tocaría la guitarra, Fernando Cabrera. Eso no lo tengo, no Esto es lo que está, dice el oyente. explícito acá en Spotify. Pero el que produce es Jaime Ross. Es Jaime Ross. Y Bien. aparte, al parecer, toca un instrumento Jaime Ross en esta canción, por lo cual compartieron canción. Alguien puso que era el bombo, pero bueno, no sé si hay un bombo en esta canción o no. Vamos a escucharla y acepto mensajes de un celular que en verdad está... La Ferrari está chocadísima, no prende hace días, pero traten de hacerme llegar mensajes por algún medio de comunicación o el WhatsApp personal. Estoy por pasar mi teléfono celular igual. Esto es Laura Canobra, producida por Jaime Ross. Confirmado bombo, me llega mensaje de Rodri Guimar. Excelente, bueno, entonces toca el bombo acá. Entonces Cabrera y Jaime tienen una canción en conjunto, Nico, y es con Laura Canobra. Bueno, a ver, efectivamente, Jaime Ross tocaba el bombo en Detrás del Miedo, Cabrera la guitarra. Sí, se ve. Se ve en el videoclip. Y los coros son de Jaime, el bombo y el coro aparecen sobre el final del tema. Estamos con este especial de Brindis por Pierrot, especial de Jaime Ross por su onomástico y por el onomástico lanzamiento de su tema emblema. Les vuelvo a repetir, hay un tremendo especial en El Observador sobre este aniversario. Hay un libro que se llama Brindis por Pierrot de Andrés Torrón, de la serie de libros de estuario de discos uruguayos, o sea que hay a dónde ir hay a dónde ir y cómo profundizar. Sí, hay que ir al Sonido de la Calle, el libro de Mita Alfaro de fines de la década del 80, hay que ir al Montevideano, que es la versión extendida de alguna forma de Sonido de la Calle, de Mita Alfaro también, la biografía oficial. Pero para salir un poco del trillo, te decía, esto no es una cosa mía, sino que es una cosa de Manuel Soriano. Manuel Soriano, el escritor Manuel Soriano, argentino, radicado en Uruguay. Columnista en su momento, creador de series y tantas otras cosas más. Gran tipo. Publicó una vuelta un artículo que se llama Un hombre entra a un bar, ¿no? Que en realidad es un... Voy a leerla. Y te pasé el tema, ¿no, Alvin? No te lo pasé. Bueno, te lo voy a pasar primero que nada. Sí, bien. ¿Qué dice? Por Manuel Soriano. Un hombre entra a un bar con un chancho bajo el brazo. No me acuerdo cómo sigue este chiste ni a quién se lo escuché, pero la premisa inicial me parece alentadora. Lamento hacer esto porque un chiste inconcluso es algo abominable. Si uno lo inicia, queda socialmente obligado a rematarlo. Quizá pueda hacerlo antes de terminar esta crónica. 2. Thomas Alan Waits nació el 7 de diciembre de 1949 en Pomona, California. Jaime Andrés Ross Alejandro nació el 12 de noviembre de 1953 en Montevideo. Los dos se dedicaron a la música. No pretendo trazar más similitudes, sino poner el foco en dos canciones. A Sight for Sore Eyes, Dichosos los Ojos, de 1977, de Tom Waits, y Brindis por Pierrot, de 1985.
En ambas canciones el protagonista vuelve a su boliche de antaño y arranca a preguntar por los amigotes perdidos. Digo amigotes porque, sobre todo en el caso de Pierrot, amigos suena demasiado cercano. O mejor debería decir parroquianos, una expresión hermosa cuando se refiere a los hermanos de copas. Nunca vi boa amistaggi nacer en leitería, decía Vinicius de Moraes. Tampoco vi a alguien ponerse espeso en una lechería. De hecho, nunca vi una lechería, pero la idea se entiende. Para bien o para mal, el alcohol se acerca a las personas. Está diciendo, no conocía esa frase de Vinicius, ¿no? Nunca vi a nadie ponerse denso en una lechería, ¿no? Si se pone denso en el bar. Dice, la idea se entiende, para bien o para mal, el alcohol acerca a las personas. Por esta razón, los bares con protocolos de distanciamiento social resultan una paradoja siniestra. Esto está escrito en época de pandemia, ¿no? Claro. El denso cariñoso. El denso cariñoso, el borracho. Sí, pesado, En ambas canciones, el hombre que canta parece haber vuelto de un viaje o de una guerra o de la cana. No importa la razón, algo lo mantuvo alejado, pasaron los años y ahora hay un vacío blanco entre el lugar que conocía y el que habita. O quizá ni siquiera pasó tanto rato y es la propia curda lo que lo hace retroceder en el tiempo. Imagino que debe haber otras canciones con esta estructura de un hombre entra a un bar. Se me ocurre Piano Man de Billy Joel, pero no me convence. Es cierto que ahí está Davey, que todavía está en la marina, y los ejecutivos que se encajan, y el veterano que le hace el amor a su gin tonic. Eso es todo lo que escribe Billy Joel en la canción, ¿no? Pero el protagonista los mira desde el pedestal de su piano y todos le dicen, hermano, ¿qué estás haciendo? Como si fuera demasiado bueno para ellos. Un amigo francófono me sugiere Man Bistrot Parfait de Renault, pero los parroquianos que nombra Brassens, Maupassant, Chabrol, Boris Vian, etc. son apenas candidatos para una especie de bar paraíso. 4. No voy a copiar acá las letras de las canciones porque eso se encuentra fácilmente en internet, pero sí voy a intentar un desglose de los parroquianos perdidos. Empecemos por Sight for Sore Eyes. Después hace lo mismo con Brindis por Pierrot, ¿no? Que no voy a hacerlo, tampoco yo no voy a leer el desglose de cada uno de los personajes. Creo que no es necesario. ¿O sí? No. No. Capaz que no, ¿no? Pero sí depende a dónde querés llegar. A donde me lleve la nota. Voy a desglosar sí los personajes de Sight for Sore Eyes. Está Thumb y Jardina, por la forma en que se los nombra, creo que son pareja. Aparentemente son los únicos de la vieja barra que siguen viviendo en el pueblo. Dejaron dicho que quizá pasaban más tarde, pero sospecho que no lo van a hacer. Está Monk, es todavía el campeón. No se sabe el campeón de qué, según el protagonista. Él es el mejor que Monk, o sea, él es mejor, el que canta. No sabemos si mejor en algo o mejor en general. Si escuchamos la canción, pareciera que dice Yeah Monks, por lo que no se puede descartar que se esté refiriendo a la marca de whisky. Nash, que murió en un accidente automovilístico hace 2 o 3 años, patinó y volcó y se dio contra un poste de teléfono, murió con la radio encendida. Y ahí hay un sujeto omitido, se omite, pero se supone que es una mujer, se casó y tiene un hijo, finalmente se separó de Sid. Está Sid, que está en prisión por un robo armado de poca monta. Está DiMaggio, Drysdale, Mantle y Whitey Ford, que son leyendas del béisbol. Y después viene el desglose de la canción de Jaime Ross. Pero ese es el desglose de la canción de Tom Waits, de los parroquianos que habitan ese boliche. En el bar de A Sight for Sore Eyes, Sid cumple el papel de ladrón. Se menciona un total de 0 muristas en la canción. Si bien no se mencionan boxeadores con nombre propio, el protagonista pregunta a cada estribillo: Hey barkeeper, what's keeping you from pouring drinks for all these palucas? Vos cantinero, ¿por qué no seguís sirviendo tragos a todos estos perdedores? La versión en español pierde gracia porque el original juega con 3 usos distintos de la palabra keep, y también porque la expresión palucas contiene una referencia al boxeo que se pierde en la traducción. Es decir, en la canción de Jaime Ross hay referencias a boxeadores claramente, ¿no? Imitando a Omar, por ejemplo. Hay al menos 2 mujeres en el bar de Sight for Sore Eyes. Algo inimaginable en el boliche de Pierrot. Un parroquiano del barrio El Buceo una vez me explicó que en los bares de copas no hay nada para comer, ni siquiera empanadas viejas, y tampoco hay mujeres, aunque o porque se habla todo el tiempo de ellas. Esto habrá sido hace unos 10 años y no sé si seguirá igual, porque hace rato que no paso por esa esquina. Una de las mujeres de A Sight for Sore Eyes es y no tiene el nombre,
a la que ya conocemos. La otra tampoco tiene nombre y no sabemos casi nada sobre ella porque la canción, por lo general, omite las líneas de diálogo que corresponden a los interlocutores, algo que sirve para magnificar la soledad del protagonista. Bueno, después es largo el texto. Dice, pero al final dice: estoy mirando una foto en la que estoy con mi amigo que hacía el recitado de Pierrot cuando se empedaba. Estamos en el Museo de Boca y posamos agarrando la Copa Libertadores, la Intercontinental, y una tercera copa que desconozco, el año que tiene que haber sido 2001. No tengo nostalgia de mi yo de esa época, no quiero volver a ser ese joven de rulos que sonríe para la foto, pero en esa época no nos podían parar. Parece mentira que ya hayan pasado 20 años de cuando le ganamos al Real Madrid. Y ahí, ¿qué hace Manuel Soriano? Te remata el chiste. No te remata el chiste. Vos sabés que no te remata el chiste. Y eso es una lástima. Abominable. Es abominable. Como él mismo dijo. Pero sí, como Waits enumera a todos los parroquianos de su bar y el Canario Luna enumera a todos los parroquianos de Brindis por Pierrot, Él hace lo propio. Él hace lo propio con el equipo de Boca, ganador, y habla de que Boca salió a la cancha con Córdoba, Ibarra, Traverso, Bermúdez, Matellán, Taglia, Serna y Basualdo, Riquelme, El Chelo Delgado y Palermo, y que el director técnico era Carlos Bianchi. Sus propios compañeros de copas. Exactamente. Ese es el remate del cuento de Manuel, barra exploración sobre dos canciones que tienen muchas analogías. Vamos a escuchar la Brindis por Pierrot norteamericana, que es A Sight for Sore Eyes de Tom Waits. Esto es Old Lang Syne, ¿no? Una vieja canción de despedida de bar. Sí, me da mucha lástima acordar de este tema. Temazo, ¿eh? ¿Vas a ir el 29? Tiene el Teatro de Verano, ¿eh? Sí, el 29 de noviembre. Por eso lo traje. O sea, no había escuchado, se me había pasado el último disco de T, mal, porque además creo que salió ya hace un tiempo. Sí, Plata, lo escuché, buenísimo. Quiero decir que todavía me sigue estando ahí
¿No? Sapo, ¿cómo se llama este disco? No sé, Bueno, no me acuerdo. no me pongas en un compromiso tan grande en este momento. No, porque para me va a salir el despertarte, nombre. boludo, porque me estabas... empiezo la columna y me estás bostezando. No es mala madre, ¿no? ¿Qué cosa, Aparte loco, desemposadamente, qué ¿no? Y alguien te está dejando pastar ahí. No, porque no lo tenía en Spotify, entonces no tenía el nombre del disco a mano. El Éxodo. El Éxodo. 2014. Yo tengo muchas ganas de ir, créeme, me Sí, tengo sí, que hay que ir, organizar hay con que estar rockero. ahí. Hay que estar ahí, me parece que sí, totalmente. El teatro de verano está divino y todo, y que es lo máximo. Bueno, Sí. ¿por qué traje esta canción? ¿Por qué? Porque Fainá no tiene una canción que esté buena. Vamos a hablar del Fainá hoy, que ya es un tema que hemos traído en alguna que otra Sí. ocasión, pero creo que más asociado a un tema de el clásico Fainá de siempre, el de pizzería, ¿no? Y demás. Pero vieron que ya hace unos años el Fainá ha tomado otra tipo importancia en las cartas Se ha de... gourmetizado. Sí, bastante, bastante. Y también yo lo que siento, capaz que es desde mi experiencia, como todo, lo que dice uno, en las casas también se hace un poco más de Fainá, ¿o no la viven esto? ¿Vos hacés Fainá? No. Bueno, después de esta columna lo vas a hacer. Quizás. Alvin, mira ahí, yo cero tampoco. Muy bien, Alvin, muy bien. Muy buena preparación para hacer en casa y en viandas de una para tener ahí fainacito para picada, está muy bien. Es un proceso muy fácil porque yo creo que hay como una concepción de que tenés que tener la chata de fainá, ¿no? Es difícil porque la mezcla es muy líquida. Entonces, hoy, si nos da, lo que vamos a hacer Un es... fainá. No. Vamos a contar un poco el proceso rápido de cómo hacer un fainá, que es muy rápido y es simple, solamente se necesita cierta directiva. Y además de eso, he traído acá con nosotros, por favor que la cámara me acompañe, traje unos fainás especiales que hicimos hoy en Rosa. Rosa ya de por sí, Pizzería Rosa, que está en Prudencio Vázquez y Vega. Y Vos sabés Boulevard que veo España. la caja y ya empiezo como a segregar, A mí ¿no? me pasa lo Sí. mismo. Qué bueno es eso, ¿no? Sí. Bueno, segreguemos con estos fainá. Este es un fainá especial que me preparó el equipo de Rosa, que es el fainá que hacen ellos Muestra, a veces para perso, que es un fainá que está relleno. Este tiene jamón y queso y tiene orégano. Y este es otra versión con un poquito de azúcar arriba, quemadito. Jamón y queso, ¿está? Yo, Zapito, te voy a ir dando a vos. ¿Querés que yo me ocupo de la parte Vos de... ocupate del corte, yo voy a sí. contar un poco todo lo que he traído. En Rosa ya hay uno, que es un clásico, y es el que hacemos siempre, que es un fainá que tiene parmesano y también tomillo. Tomillo, es verdad. Muy bueno, muy bueno, Sí. pruébenlo. Hoy les quise traer otras versiones también para que la gente en la casa se apasione un poco y empiece a hacer fainá, y trajimos uno que tiene este relleno que les acabo de contar, después hay uno que tiene verdeo y parmesano, otro que tiene queso de cabra y verdeo, hongos y mozzarella, panceta y hongos también. O pití, ¿eh? Sí, vos sabés que me había perdido que eso forma parte de la carta de Rosa. No, No. pero Ah. si querés lo ponemos, Nico. No. No sé, Digo pero que sería lo había visto. bueno. Como ves, estoy A ver, atento a la carta. chicos, La conozco y no me había percatado de que eso existía. Me gusta mucho para sumarlo, ¿no pensás? Me parece una gran propuesta. claro Una que gran sí. propuesta, ¿eh? Después podemos hacer voy a hacer una encuesta ahí en mi Instagram, así me dicen cuál les gustó más. Me interesa mucho su opinión igual, Bien. ¿eh? Esto es una bomba, Esto es una bomba, ¿verdad? Estoy salivando. Bueno, lo que quiero decir es que en Rosa hay uno que está riquísimo, no lo traje porque era obvio, pero traje estas otras versiones para compartir acá con todo el equipo. Y ahora, viendo todo el mundo posible, y estas son 4 o 5 posibilidades, ¿verdad? Viendo todas las posibilidades que tiene el fainá, vamos a contarle a la gente cómo se hace esta delicia. ¿Cómo? ¿Está? Lo que hay que hacer primero... Vamos, Alvin, sí, sigo, ¿no? Lo que hay que hacer primero es hacer la mezcla de fainá. Hacer una mezcla de fainá, en general, por ejemplo, vos pones 250 de harina de fainá, que es harina de garbanzo, simplemente eso. Hay algunas que te viene como la mezcla hecha para fainá, que lo que tienen son aditivos más que nada de sal, pimienta, cositas. No es nada complejo No que es nada- no la nada. puedas hacer
Con Yendo harina de hacia la garbanzo. harina de garbanzo, Harina de exactamente. garbanzo. A mí me gusta ya hidratarla con, por ejemplo, 250 de harina de garbanzo con el doble de agua. O sea, 250, 500... Medio litro de agua. Medio litro de agua. Aceite de oliva o el común, el que tengas, sal, pimienta, esa mezcla. Pimienta si es para niños, evitémosla. Y eso mezclas bien con batidor. Está bueno tener algún contenedor que sea como alto, para que la mezcla no bambolee como las olas del mar, ¿verdad? Más así, como para arriba, tubito. Le das con el batidor o con un mixer, un toque, unas vueltas, tiene que quedar todo bien integrado. ¿Cuánto aceite le pones más o menos para esas cantidades? Para que esa manejaste? cantidad, ponele 50 ml, Nico. Ahí está. que son 2 cucharadas. Un décimo del agua que le pones. Exactamente. Sal, ¿no? Pimienta, eso también depende de cada uno. Está bueno que le pongan. Y ahí, si se animan, también le pueden poner ya un poco de orégano, alguna especia. El fainá es como muy amplio en lo que puede absorber de sabor. Y no es como algo le va a quedar raro. No sé si le pondría canela, pero digo, después un montón de especies, coriandro, cosas, vamos bien. Agarró para él y no comió nada. Quería poder hizo todo el acompañarte trabajo y dijo, ya está. Se lo ganó. Yo está cerré el bien. programa, Bueno, entonces, una vez mezclada toda esta preparación, es importante dejarlo descansar. Idealmente de un día para el otro en la heladera, ¿está? Es una huevada. 8 horas como una persona. Sí, 8 horas como una persona debería. Sí, como mucha gente le pasa también en la vida, no puede, ya si lo hidratás media horita, ya encara. Pero lo que está bueno de dejarlo descansar es que así la harina se hidrata junto con el agua y queda como más homogéneo. Una vez que vos tenés la mezcla descansada o no tan descansada, pero descansada al fin, pones el horno a calentar. Una placa. Buscale una placa que a vos no se te peguen las cosas. Si tenés una media de ¿cómo se dice? Teflón o siliconada, una cosa así, está bueno, porque sí es cierto que se tiende a pegar mucho a las superficies. Hablábamos, si tenés una lata la típica lata que se le dice para cocinar fainá, es lo mismo que una asadera. Hay unas de cobre que son buenísimas, que duran una bocha de años, eso es lo que usan las pizzerías. En tu casa es una asadera, redonda, rectangular. Ay, pensé que era mi hijo. Empiezan a caer los digital, te aviso. Me Gente encanta, que nunca pisa traje este para estudio, todos. que empieza a caer todos, así. obvio. Nunca sacó una foto en su vida, Mili, y ahora... No, ¿cómo que no? Siempre viene. Cuando hay comida, viene. Bueno, entonces, placa redonda, rectangular, una piscera. ¿Me entienden lo que estoy diciendo cuando digo placa? ¿Asadera de horno? Perfecto. Sí, perfecto. Esa, prendo el horno, va también para dentro del horno. Caliento la placa. Esto es esencial. Una vez que calenté la placa, y ahora, ojito, escúchenme para toda la vida, ojo. Horno caliente, placa caliente, lo que hago es, abro la puerta del horno, saco un poquito la placa, no tanto, sigo apoyando en la rejilla, le echo un poco de aceite a la placa y voy con la mezcla hacia el horno. ¿Se entiende? Porque si no, si vos tenés una placa Para así... que no se enfríe. No, para que no se te vaya la mezcla a cualquier lugar. Porque es muy líquida la consistencia. Entonces, lo que suele pasar es que si vos pones, esto tendría un borde. Mezcla loca. Pones agua en una placa, tenés que andar así hasta llegar al horno, ¿me entendés? En esa situación, meté la mezcla, aceite, primero siempre, mezcla y vas para el horno despacito, lo metés, listo. Ahí quedó. Si Pregunta. Sí. ¿El aceite lo calentamos primero con la placa? Como que sacás la placa, tirás aceite, mezcla. Ah, de una. De una, 1, 2, 3. Yo metía la placa con aceite No y hace después falta. metía la mezcla. Si la placa está caliente, el aceite se te calienta en el segundo. Perfecto. Entonces haces todo como de corrido. Si vos querés un fainá clásico sin nada, ahí lo que haces, ponele, en esta proporción que nosotros estamos dando y queremos esta mezcla que yo di, te van a dar como 3 o 4 fainá así, ¿está? Rinde como piña, Bien. Entonces, lo que vas a hacer es, si vos querés el clásico fainá, lo dejás cocinando a una temperatura media, por lo que tiene que pasar es que se va como deshidratando con la cocción y ahí te queda esta mezcla tan particular de fainá.
Esa es la versión clásica, fainá clásico, clásico, clásico. Después del corte vamos a hablar de los fainá con toppings, fainá rellenos. Me ¿Cómo clavé se hacen? uno de ese a caballo, que no sé cuál era, que es espectacular. No adelantes tu veredicto después de No, la tanda, no. Sapo. ¿El rellenito? No sé ni qué comí, viste que no hablé y comí yo. ¿Esto sale todo en rosa, no? Ya Bueno, lo dijo, o sea, estaba con la veremos. boca llena y se ve que escuchás por la boca. estamos probando productos nuevos porque ustedes saben, chicos, que se vienen cosas. Se vienen cosas, yo ya les conté, la gente que me sigue sabe. Entonces, está, eso. Vamos a la tanda y Rosa, volvemos. rosa. Salvín. Fácil desviarse.